Ahí estábamos viendo imágenes de Julian Assange. Su nombre completo, Julian Paul Assange, de 52 años. Digamos que joven, ¿no? Es un ciberactivista australiano quien fundó la web Wikileaks en 2006 para denunciar anónimamente los crímenes de diversos poderes, sobre todo los cometidos por Estados Unidos. Fue detenido en 2010, lo arrestaron otra vez en 2019 y se refugió en la Embajada de Ecuador en Londres, de donde fue extraído tras la traición del presidente Lenín Moreno, ¿se acuerdan?, de Ecuador, y se encuentra en una cárcel de máxima seguridad en las afueras de la capital inglesa, justamente allí en el Reino Unido. Vamos a buscar el planeta donde se encuentra ahora, allí, en esa isla, ¿verdad?, en ese archipiélago. Recuerden que este es el Reino Unido, que está conformado por varias naciones: Inglaterra, Gales, Escocia y otras naciones más que están más allá de ese plano, de ese lugar, de esa explicación. Bueno, pero ahí está. El portal Wikileaks tiene como característica que en 2010 publicó un video de 39 minutos, lo están viendo allí, en el que se aprecia cómo un helicóptero Apache estadounidense dispara y asesina a civiles iraquíes en 2007. Entre ellos se encontraban dos colaboradores de la agencia de noticias británica Reuters. Vean el inefable acontecimiento bélico mediante el cual disparan contra gente inocente. Después Wikileaks difundió en 2010 más de 90.000 documentos militares estadounidenses relacionados con la guerra de Afganistán y sobre graves violaciones a los derechos humanos. El portal también filtró a decenas de medios de difusión periodísticos más de 391.000 documentos clasificados relacionados con la guerra de Irak, entre otras cosas. Fue la mayor filtración de documentos secretos de la historia y a ella contribuyeron tres grandes medios de difusión de mensajes: el británico The Guardian, o sea, el Guardián, el alemán Der Spiegel y el estadounidense The New York Times. O sea que tampoco fue él solo quien publicó esto, sino que utilizó medios de difusión de gran poder. Por poner en evidencia la verdad sobre la gestión criminal de los gobiernos de Estados Unidos y otras naciones, así como las corporaciones que lo sostienen, Julian Assange es un perseguido que quieren exterminar. Así de simple. El Tribunal Supremo del Reino Unido ahora declinó la extradición inmediata de Julian Assange a Estados Unidos por cargos de espionaje. La decisión de los magistrados es hasta que las autoridades estadounidenses ofrezcan más garantías acerca de lo que ocurrirá con el acusado. En febrero, Edward Fitzgerald, abogado de Assange, afirmó que el gobierno de Estados Unidos quería castigarlo por la exposición de criminalidad a una escala sin precedentes, incluyendo torturas y asesinatos. De los 9 argumentos presentados por el periodista, 6 fueron rechazados. Sin embargo, le concederían la apelación en base a 3 cuestiones: la libertad de expresión, su desventaja por no ser ciudadano norteamericano y el riesgo de ser condenado a la pena de muerte. El caso fue pospuesto hasta el 20 de mayo. Quiero recordarles que él tiene ya cerca de 14 años en este proceso. Pero antes de continuar profundizando en el tema, debo recordarles que a través de nuestras redes sociales, a lo largo del día, hemos sondeado la opinión de nuestros usuarios sobre el tema de hoy. Algunos de ustedes quizás ya han participado y han respondido, y queremos que otros que nos están viendo ahora lo hagan, porque tenemos ganas de escuchar la mayor variedad posible. Ahí tenemos incluso un código QR donde pueden colocar su celular y ahí extraer la pregunta en caso de ser necesario. El contexto es: un juez británico debe decidir la extradición de Julian Assange, pero pide más garantías a Estados Unidos sobre el trato que tendrá si lo trasladan a Estados Unidos. Si no es positiva la respuesta estadounidense, otorgarán al fundador de Wikileaks otro recurso con su extradición por develar crímenes de los Estados Unidos. ¿Por qué ocurre esta decisión? Bueno, hemos colocado 4 opciones. Una es por razones humanitarias, la otra es por trasfondo político, otra es por negociaciones que se están dando y la cuarta es por conflicto de intereses entre Estados Unidos y el Reino Unido. Recuerden ustedes que Estados Unidos está advirtiendo que si Julian Assange llega allá va a tener una pena de por lo menos de 170 años de prisión. O sea, imagínense ustedes. Si ustedes no han participado en responder esta pregunta, bueno, aún pueden hacerlo a través de estas cuentas en X, @TelesurTV, @elmundo en el sur y @Guillermo Telesur, porque más adelante vamos a revisar y asociaremos todas las respuestas para observar las tendencias que ustedes están creando al respecto. Y para profundizar más sobre este tema, vamos a conversar con un amigo ya
de la casa, que siempre está con nosotros pendiente de ayudarnos a confeccionar una interpretación de estas cosas que, bueno, que parecieran de ultratumba, o como diría Galeano, del mundo al revés, pero así es. Hemos invitado a Héctor Bernardo, profesor de la Universidad de La Plata, periodista y escritor. Nos acompaña desde justamente La Plata, Argentina. ¿Cómo estás, Héctor? ¿Qué tal, Luis Guillermo? Un placer estar contigo y con el público de Telesur. Héctor, ¿cómo observas, cuál es tu primera opinión sobre qué está pasando con este tribunal que ahora, después que estábamos a la expectativa de que lo iban a enviar a Estados Unidos y que lo iban a colocar allí por el resto del resto de la vida que le queda, ahora deciden, oye, vamos a aguantarnos un poquito más, no lo vamos a enviar? ¿Qué crees tú que está detrás de todo esto? Creo que en parte la presión social, la presión que se ha desatado desde distintos lugares, recordemos que incluso hasta López Obrador, Luis Ignacio Lula da Silva, el propio Nicolás Maduro han pedido la libertad de Julian Assange y se hacen manifestaciones en distintas partes del mundo reclamando su libertad. Pidiendo que no se lo extradite. También, bueno, en el Reino Unido las manifestaciones siempre se hacen los días de juicio, los días que se presentan distintas declaraciones. Realmente hay una presión bastante grande, sobre todo de comunicadores, de medios como Telesur, que siguen este tema desde un primer momento y que no han abandonado nunca el reclamo por la libertad de Julian Assange, y distintos medios, tal vez más chicos que Telesur, pero medios alternativos, también desde la academia, como vos señalabas. Yo soy profesor en la Universidad Nacional de La Plata y en la Facultad de Periodismo de nuestra universidad siempre reclamamos la libertad de Julian Assange, lo hemos hecho por distintos comunicados, por distintas vías. Hay muchos líderes sociales que lo hacen y creo que esa presión en cierto punto ha condicionado a la justicia británica, que se mantiene siempre dentro de las formas y que trata de evitar por lo menos quedar manchada en estos casos. Lamentablemente la extradición de Assange a Estados Unidos, más allá de que se garantice que no sea condenado a muerte, es una condena a muerte en sí, porque como vos bien decías, Luis Guillermo, se lo puede llegar a condenar a 170 años de prisión y no tiene ninguna garantía de recibir un juicio justo. Héctor, tú eres periodista igual que yo, igual que Julian, de manera que uno lo ve con especial preocupación porque si por decir la verdad te van a condenar a muerte, entonces ¿qué expectativas tiene el resto de la población? Si los que tenemos la misión de contar la historia tal como la podemos interpretar en base a la verdad, corremos el riesgo de morir, ¿qué pasará con el resto de la gente que está esperando que se le cuenten la verdad? Para entender un poco más el caso, vamos a ver quién es Julian Assange. ¿Te parece? Vamos a ver algunos detalles. Assange es un programador y periodista australiano, programador de computadoras me refiero, ¿no? Y fundador de esta empresa Wikileaks, sitio web que expone documentos y análisis políticos filtrados de corrupción gubernamental, violaciones a los derechos humanos y secretos de Estado. Durante su adolescencia, Julian Assange se formó como hacker. Algunos dirán que eso es malo, ¿no? Pero algunos, incluso la CIA los usa, ¿no? Bajo el seudónimo Mendax. Su habilidad y conocimientos en programación le abrieron una carrera en la informática, además de un trabajo como consultor en seguridad informática en los años 90, entre otras cosas, por decir solamente algunos detalles del génesis de Julian Assange. Bueno, Héctor, fíjate tú, hay un detalle aquí interesante. Julian Assange utiliza la tecnología para ir adentro de donde están los documentos que revelan la verdad. Eso es interesante, porque hoy en día estamos hablando justamente de cómo nos están invadiendo a través de las redes sociales y Julian más bien se mete en una operación comando y se mete en el universo de las redes para sacar información sensible. ¿Cómo ves tú ese fenómeno? ¿En qué batalla andamos? Hay que remarcar algo, Luis Guillermo, que como vos bien señalabas, en su adolescencia, en sus primeros años de estar en ese ámbito, Julian Assange hizo algunas cosas como hacker, pero luego
la tarea por la que se lo persigue hoy, la tarea por la que se lo busca extraditar y se lo quiere condenar, no es por haber hecho una tarea de hacker ni de espía, que es justamente la construcción que Estados Unidos quiere hacer sobre él. Lo señalan como un hacker, lo señalan como un espía, y él lo que ha hecho es recibir información de manera segura a través de encriptaciones, así se manejaba Wikileaks, creando encriptaciones para que quienes quisieran comunicar alguna información lo pudieran hacer de manera segura. Recibe todos estos cables, estas filtraciones de Estados Unidos. No es que él entra al servicio secreto de Estados Unidos o al Departamento de Estado y roba esa información, sino que él la recibe y como periodista, que es, y como vos bien señalabas, Luis Guillermo, nosotros somos periodistas, al recibir información se valora si esa información es de interés público y él la pone a disposición de distintos medios de comunicación, como bien también marcaban en el informe, de New York Times, The Guardian y otros que usan esa información. Página 12 aquí también publicó gran parte de los Wikileaks, de los cables desclasificados por Wikileaks, pero es una acción periodística. Él recibe información, la valora, la coteja, ve que sea información real y la pone al servicio de los ciudadanos para que los ciudadanos puedan estar informados. Eso es lo que hace Julian Assange. No es un espía ni es un hacker, y eso hay que remarcarlo. Y hay un detalle que tú acabas de reforzar, que, bueno, entonces deberían estar presos también los dueños de New York Times, del Spiegel, del The Guardian, porque difundieron esas verdades. Y aún más, Héctor, no sé si estás de acuerdo conmigo, si Julian Assange muestra unas cosas que son crímenes, ¿por qué no se está juzgando a los criminales que él ha mostrado? O sea, esa es la gran pregunta. Están juzgando al que revela los crímenes, pero no a los culpables de los crímenes, que son los que lo están juzgando y lo están torturando. Es un caso, diríamos, como diría un famoso animador, un caso patético, ¿no? Es así como vos lo señalás. Julián mostró los crímenes que estaba cometiendo Estados Unidos en Irak, en Afganistán, las violaciones a los derechos humanos. También hoy hay varios cables que hablan sobre los crímenes que se cometían en la cárcel de Guantánamo. Mostró la injerencia de Estados Unidos en distintos países. Acá está el libro de Santiago O'Donnell sobre PolitiLeaks y ArgentLeaks, donde muestra cómo la Embajada de Estados Unidos influía directamente en los dirigentes políticos argentinos, como Mauricio Macri, por ejemplo, a través de sus fundaciones, la NED, la USAID y las distintas fundaciones que tiene Estados Unidos, para hacer injerencismo y promocionar a sus dirigentes políticos, aquellos que luego le van a ser serviles. Pero lo que mostró sobre todo fueron los crímenes de guerra cometidos por Estados Unidos en Irak y Afganistán, y justamente, como vos bien señalabas, en lugar de condenar a aquellos que cometieron los crímenes de guerra, se busca condenar al mensajero, a quien comunicó que Estados Unidos estaba cometiendo esos crímenes. Es un mensaje mafioso, ¿no? Es un mensaje claramente mafioso en el que le quieren decir a todos los periodistas del mundo, con el ejemplo de Julian Assange, si ustedes se meten con nosotros, esto es lo que les va a pasar. Bueno, sin contar el caso del famoso Snowden, pero eso será para otro programa. Quizás vamos a recordar otros detalles acerca de cómo ha sufrido Julian Assange. Tras años de lucha, el fundador de Wikileaks, Julian Assange, procura sus últimos intentos para que la vía legal le proporcione justicia y libertad, dado que son dos jueces del Tribunal Superior del Reino Unido quienes se interponen entre él y un posible traslado al otro lado del Atlántico, es decir, a Estados Unidos. Vamos a conocer sobre este caso. Fíjense. Recordemos que Assange fue acusado en Suecia por presuntas agresiones sexuales. Le inventaron este caso, ¿no? Las cuales él negó y fue abandonada en 2017 por falta de pruebas. En otro momento, debido a su página web, es acusado de espionaje y de filtrar información clasificada por el sistema judicial de Estados Unidos, quienes presentaron 18 cargos penales que datan de los años 2010 y 2011. La parte acusadora alega que la información expuesta públicamente puso en riesgo
la integridad de funcionarios militares y de Estado. Sin embargo, Assange, ante la persecución de los gobiernos neoliberales, se refugió en la Embajada de Ecuador, ubicada en el Reino Unido, por lo que fue condenado a 50 semanas de cárcel por violación de las medidas cautelares al dejarlo en libertad en 2010. Posteriormente, el cambio de gobierno en Ecuador, entonces entró este señor en silla de ruedas. No es por eso que lo digo, sino porque además Lenín Moreno traicionó al partido que lo puso allí, lo expuso y permitió ilegalidades en su contra hasta su detención en 2019. Permitió incluso que entraran a la embajada los policías a extraerlo, cosa que ya habría que revisar si eso está bien, ¿no? Entonces, esto es un poco la historia de la tortura y algunos dicen que incluso Julian Assange ha manifestado que si lo llevan a Estados Unidos, a lo mejor se suicida porque sabe que va a ser muy peligroso para él permanecer allí hasta el final de sus días. Héctor. Así es, han sido 14 años de una persecución brutal contra Julian Assange. Como vos bien decías, primero le inventaron unas causas para tratar de arrestarlo y extraditarlo luego, y detener, con esas causas se cayeron, pero rápidamente buscaron armar otra serie de causas para definitivamente llevarlo a Estados Unidos y condenarlo. El refugio que tuvo en la Embajada de Ecuador fue fundamental. Yo he hablado muchas veces con Fidel Narváez, quien era el cónsul de Ecuador en ese momento y que se transformó en un amigo personal de Julian Assange y hoy sigue en persona el juicio, es parte del grupo que asesora a los abogados de Julian Assange, y el encierro al que tuvo que someterse Julian estando en esa embajada ya era un castigo. Y además recordemos que Estados Unidos realizó espionaje adentro de la embajada de Ecuador, que espiaba las conversaciones de Julian Assange con sus abogados, algo que es totalmente ilegal, espiaba todas las visitas que tenía Julian Assange en esa embajada, estaba todo el tiempo vigilado, y con el cambio de gobierno, como vos bien señalaste, con la llegada de Lenín Moreno, la traición de Lenín Moreno, no solo a Rafael Correa, no solo al partido que lo llevó al poder, sino al voto popular, porque el voto popular pidió que continúe el proceso de la Revolución Ciudadana, y Lenín Moreno rápidamente se dio vuelta y tomó el proyecto de quienes habían sido derrotados, y ese proyecto tenía que ver con el alineamiento con Estados Unidos, y en ese alineamiento con Estados Unidos comete Lenín Moreno un delito gravísimo, que es no solo permitir que una fuerza extranjera entre a territorio ecuatoriano, porque recordemos que una embajada es territorio del país al que representa. Esa embajada era territorio de Ecuador, sino que además Julian Assange ya tenía la ciudadanía ecuatoriana, por lo cual entran a territorio ecuatoriano para llevarse por la fuerza a un ciudadano ecuatoriano para ser juzgado en otro país. Es un delito gravísimo del que algún día tendrá que dar cuenta Lenín Moreno. Héctor, muchas gracias por tu participación. En la próxima parte vamos a conversar con otra persona que nos va a ayudar a confeccionar otros aspectos de esta situación. Hasta la próxima, Héctor. Como siempre, agradecido. Un placer, como siempre. Sí, así es. Bueno, vamos a despedir esta primera parte. En la próxima, como les anuncié, vamos a venir con otros temas, pero sobre todo, ¿qué va a pasar de ahora en adelante? ¿Cuál es la perspectiva? ¿Cuál es el horizonte de Julian Assange y de las denuncias que él ha hecho? Vamos a hacerlo acá y ofrezco disculpas si ustedes ven que estoy especialmente apasionado con este tema, pero es que se trata de una persona que, por ser periodista y por revelar la verdad, está a punto de ser condenado a muerte. Y yo soy periodista y eso a mí me duele. Yo no sé si ustedes también, pero así está el mundo. Y lo estamos viendo desde el sur. Desde Bolivia hasta Argentina. Telesur conecta fronteras. Telesur siempre da más.
Como se dieron cuenta, esta segunda parte la hemos nombrado La verdad en pena de muerte, porque eso es lo que pudiera pasar en este caso. En los últimos años, Wikileaks ha generado polémica por su contenido, develando secretos y revelando verdades ocultas. Hay cosas que son verdad y que nosotros sospechábamos, pero Wikileaks ha logrado mostrarlas. Ha creado para la defensa de la libertad de prensa e información sin fines de lucro por Julian Assange en 2006, la plataforma web que se dedica a sacar rápidamente filtraciones de interés público, no censurables y sin modificación. Su objetivo principal es exponer información clasificada de gobiernos, corporaciones y organismos poderosos, desde correos electrónicos de figuras políticas importantes hasta información confidencial diplomática que ha revelado la manera como han hecho injerencia y acciones criminales algunos gobiernos para soportar sus intereses corporativos. Bien, vamos a profundizar más sobre este tema, invitando a un abogado, a Carlos Poveda, abogado de Julian Assange, quien nos acompaña desde Quito, Ecuador. Carlos, ¿cómo estás? Bien, buenas noches, qué gusto saludarte y un afectuoso abrazo a la audiencia distinguida que tienen ustedes. Ayúdanos a ajustar el tema en términos jurídicos, en términos judiciales, en términos de justicia, si se puede llamar, porque a veces la justicia no está dentro de los tribunales, ¿no? Entonces, acláranos eso, por favor. Sí, yo empezaré manifestando y reproduciendo los sentimientos de Stella Assange, la cónyuge de Julian, que ha manifestado que lamentablemente el sistema de justicia también es utilitarista. Si bien es cierto, dan una bocanada de oxígeno con la expedición de requerimiento de garantías sobre tres aspectos fundamentales, que es sobre libertad de expresión, el hecho de que también se asegure que no va a haber pena de muerte y el otro hecho de que no se juzgue a nivel de prejuicios, evidentemente esto tiene un límite de 3 semanas. No sabemos hasta qué punto los dos jueces, que por cierto ya conocieron una anterior impugnación y ellos también ordenaron ya en su debido momento la extradición, vayan a conformarse con simples requerimientos, porque el planteamiento formal es libertad de expresión, derechos humanos y sobre todo el juzgamiento justo. Pero podría ocurrir de que simplemente Estados Unidos se remita a garantías de carácter formal, pero no a garantías de carácter material o de fondo. Ese es el peligro, es decir, si bien es cierto, dan un tiempo adicional, pero en definitiva todavía nada está dicho. Es más, los 9 puntos que la defensa británica había establecido como fundamento de impugnación, rechazan los 6 y solamente quedan 3. Entonces también las posibilidades de defensa también se han mermado. Eso evidentemente va a traer su tiempo y si es que no justifica a criterio de los jueces, porque todo queda a criterio de los jueces, obviamente esto se podrá detener y iríamos a un recurso de apelación mucho más amplio sobre estos 3 aspectos, pero estamos en manos de la justicia. La justicia en el mundo no tiene un sistema perfecto, lamentablemente se transversaliza también la presión política, la presión de intereses de estados y obviamente ese es nuestro principal temor. Ok, Carlos, vamos a ver algunas cosas por las cuales acusan a Julian Assange. Vamos a ver algunos de los casos memorables filtrados por la plataforma Wikileaks. Su auge se da en 2010 tras conocerse el caso llamado asesinato colateral. Se trata de un video filtrado de 39 minutos que evidencia cómo un helicóptero estadounidense disparó contra civiles iraquíes en 2007, donde además 2 periodistas de la agencia Reuters resultaron asesinados. Asimismo, Wikileaks hizo público más de 90.000 documentos militares relacionados con la guerra de Afganistán e Irak, que dejan al descubierto graves violaciones de derechos humanos por parte del Pentágono en el territorio. Un año más tarde, en 2011, salió a la luz pública las torturas que aún se llevan a cabo en la base militar ilegal de Estados Unidos en Guantánamo, en Cuba, siendo una de las instalaciones donde secuestran, torturan y se violan los derechos humanos de políticos o personas cercanas a su objetivo militar. Carlos, justamente sobre estos temas, los que están siendo acusados por los crímenes son los que están juzgando a Julian. ¿Cómo se entiende esto? Explícamelo tú como abogado. Lo que pasa es que yo no tengo ninguna explicación que justifique este accionar, porque Julian Assange no debería estar en el banquillo de los acusados. Quienes deberían estar precisamente son estas personas que cometieron crímenes de lesa humanidad y que lamentablemente no han sido juzgados, peor investigados. Es más, y uno de los argumentos muy fuertes de la defensa es cómo podemos llevar a una persona de un Estado que precisamente ha violentado y ha realizado estos crímenes de lesa humanidad, es decir, están entregando precisamente a un país, a un poder
en donde indiscutiblemente no podemos tener un juicio justo, inclusive en el estado de Virginia, en donde la mayor parte de personas radicadas en ese estado se dedica a trabajar con organismos internacionales de inteligencia. Entonces no vamos a tener un juicio justo y lo que tú dices es correcto, es decir, ¿cómo podemos entender que los acusados de estos delitos que tú nos hablas y que has vislumbrado a través de la filtración de información veraz, obviamente estén gozando de libertad, estén gozando inclusive de cualquier tipo de confort y quién definitivamente debió haber sido laureado, quién debió haber sido ponderado en su accionar, quién debe ser el ejemplo del periodismo mundial, esté en este momento en una encrucijada y en un pasillo de la muerte? Entonces, en esa virtud no se entiende y solamente puede entenderse en los ejes de poder, de la opacidad y la falta de transparencia, porque básicamente a los estados que cometen este tipo de situaciones no les gusta transparentar la información, no les gusta transparentar sus acciones y obviamente con un sistema de justicia internacional también bastante débil, obviamente esto queda en impunidad. Carlos, vamos a precisar algunos detalles del proceso judicial y tú nos aclararás si está en lo cierto. El Tribunal de Justicia británica pospuso el fallo para el 20 de mayo en espera de recibir garantías por parte de las autoridades estadounidenses sobre la protección de Assange. Si para la fecha los jueces fallan en su contra, la única vía que le queda al periodista es el Tribunal Europeo de Derechos Humanos, que podría ordenar a Londres que no siga adelante con la extradición. Si esto también falla, Assange podría ser enviado a Estados Unidos en pocos días, donde podría enfrentarse a 175 años de prisión. ¿Eso es así, Carlos? Sí, hay dos precisiones. Mira, en primera instancia, cuando se dio el primer juicio de la extradición, Estados Unidos jamás ofreció garantías. Nunca se habló de garantías básicas. Recuerda que la jueza Vanessa Baraiser, que es la primera jueza que denegó la extradición, que obviamente no lo negó por la afectación a derechos fundamentales de libertad de expresión o de compromiso con los derechos humanos, sino que negó la extradición por situaciones personales de Assange, en el sentido de que había una inminencia afectación a su integridad física y psicológica y que había también de por medio alguna probabilidad de suicidio. Entonces, en esa virtud, obviamente no se ofrecieron ningún tipo de garantías y es ya en la impugnación que realiza Estados Unidos en donde aparecen recién las garantías básicas, que fueron garantías mínimas que no se ofrecía nada. Porque evidentemente cuando tú dices se puede enfrentar una pena de muerte, más allá de la imposición de la pena, recuerda que la ley con la que está siendo juzgado, hasta que podría ser juzgado, es la ley de espionaje de 1917, en donde se configura precisamente la posibilidad de imposición de pena de muerte directamente. Si no solamente es el tema de la excesiva carga de tiempo o de época, así 175 años, sino que evidentemente muestra que ese tipo de infracción a la que podría ser juzgado y condenado Julian Assange podría caer teóricamente la pena de muerte. Entonces yo solamente me hago una pregunta, si es que se le está requiriendo por parte de los jueces una garantía de que no se va a imponer la pena de muerte, entendemos que la justicia, entre comillas, es imparcial, nadie puede entrometerse. ¿Cómo puede Estados Unidos asegurar que no se le puede dar la pena de muerte si está en su misma posibilidad? Y por eso digo que las garantías que ha pedido, si tuviéramos esa formalidad y ese compromiso, deberían ser difíciles de examinar y es un escenario bastante complejo para Estados Unidos. Sin embargo, obviamente se transversaliza un poder político y de ejes, ¿no? Y eso lamentablemente podría facilitar la extradición de Julian Assange. Bien, Carlos, muchas gracias por tu participación. Antes que te vayas, quiero leerte un pedacito de lo que decía Julian Assange. Él decía, nuestro enemigo número uno es la ignorancia y creo que el enemigo número uno de todos es no entender lo que realmente está pasando en el mundo. Entonces tú comienzas a entender que puedes tomar decisiones efectivas y hacer planes efectivos. Y la pregunta es, ¿quién está promoviendo la ignorancia? Se pregunta Julian Assange, entre otras cosas. Gracias, Carlos. Te voy a dejar que tú observes la encuesta que hicimos, a ver si te parece interesante la respuesta de nuestra audiencia. Vamos a ver, preguntamos ahora a nuestro público, tras esta decisión del juez británico, ¿qué hay detrás de esta decisión? Bueno, pusimos varias opciones. Una de ellas es la referente al trasfondo político. Resulta que esa ocupa 54% de la opinión de nuestra audiencia. La mitad, pues, piensa que hay un trasfondo político en esta decisión del juez. 15% piensa que son razones humanitarias del tribunal. Un 23% piensa que es un conflicto de intereses entre Estados Unidos y el Reino Unido y un 8% piensa que detrás de esto hay negociaciones. Te dejo esas inquietudes allí para que las reflexiones como abogado de Julian. ¿Sí? Un abrazo. Un abrazo, gracias por la oportunidad. Gracias a ti. Bueno, Julian Assange es hoy en día símbolo de valentía y lucha por la verdad.
está preso, juzgado y torturado psicológicamente por los cómplices institucionales de quienes se sienten descubiertos tras ser mostradas las irrefutables evidencias que él y su equipo de Wikileaks han puesto a nuestra disposición para que podamos verificar con pruebas contundentes los crímenes que millones de ciudadanos del mundo sospechábamos desarrollan los poderes fácticos a través de gobiernos como el de Estados Unidos. Ahora, si Julian Assange es extraditado a Estados Unidos, simplemente será sentenciado a cadena perpetua y más, es decir, será condenado a muerte por decir la verdad y con la verdad de quienes cometieron los crímenes. Delitos cuyos culpables deberían ser juzgados y condenados, pero por el contrario, son ahora los jueces contra Julian Assange. De tal manera que si Assange no es liberado y redimido, y pero aún si es condenado a más prisión y muerte, simplemente tendremos que seguir insistiendo en seguir pensando y luchando por otro mundo desde el sur.